Puedo tener tu restante, señor. Pero cuando el millonario miró en sus ojos, un milagro sucedió. Bajo el brillo oscuro de chandeleros formados como estrellas congeladas, el ruido de la riqueza se escuchó por cada cornero de Le Pavillon, el restaurante más exclusivo que había en el corazón de la ciudad. Fue una noche llena de silencio en Velveta, que se rompió solo por la suave elegancia de un piano que se movía por el aire. Cada mesa era un reino silencioso de poder y prestigio, cerrado por lámparas y cruzado por cristal. En la parte más lejana, atascado detrás de un arreglo de orquídeas y sombra, se sentaba John Maxwell, de 48 años, tecnólogo, millonario y abogado. Su vestido de Armani estaba adecuado a la perfección, su teléfono de plátano captando brillantes de luz, pero nada de ello podía cubrir la oscuridad en su pecho. Miró sin mirar al filet mignon sin toque antes de él, su aroma rica e invitante, aunque también podría haber sido duro. A través de él, la silla vacía sonaba más fuertemente que cualquier sonido en la habitación. Sus dedos se apretaban un poco alrededor de la orquídea de un vidrio de Bordeaux, el color rojo danzando dentro como un fantasma. Han pasado 10 años desde el accidente, desde que su esposa Lillian y su hijo de 3 años, Caleb, desaparecieron del mundo en el desgaste de metal roto y vidrio rompido. Desde entonces, John había llenado su vida con silencio, rutina y un imperio de distracciones. Le levantó el vidrio lentamente, como si el peso de él tomara recuerdos, pero justo cuando lo llevó a sus labios, una voz rompió el aire a su lado. Suave, tembloroso, inesperado. ¿Puedo tener tus restos, señor? John se congeló. Se volvió a la cabeza y se encontró mirándose hacia abajo a una joven mujer que estaba al lado de su mesa. No podía ser más de 19 años. Su pelo blonde se hundió en una bolsa limpia y pesada, con huellas cayendo en sus cuerdas. Su vestido era de hueso, que se apuntaba a sus espaldas contra el desierto de primavera. En sus brazos estaba un bebé, tal vez 7 u 8 meses de edad, tapado en una blanquita. Los ojos de la niña, amplios y luminosos, estaban fijados en la bolsa de frijoles y trozos de carne que todavía estaban hirviendo en la mesa de John. La voz de la niña había sido casi un grito, pero de alguna manera había cortado por el silencio del restaurante como una violina que se estiraba. John se miró como si despertara de un sueño largo y denso. Alrededor de él, la habitación se acercaba. Las forcas pausaron en medio del aire. Las conversaciones se movían hacia un silencio asombroso. Un asistente empezó a avanzar, con preocupación ya quebrantando su brazo, pero John levantó una mano suavemente. El gesto era pequeño, pero comandante. Estudió su cara. No había vergüenza en su expresión, ningún hincho de manipulación o busca de pereza, solo exhaustión y algo más profundo. Una firmeza silenciosa, una necesidad, no por sí misma, sino por la pequeña vida que se mantuvo cerca de su pecho. Ella mantuvo a la niña con el tipo de devoción protegida que retiraba todo lo demás del momento. Ella no estaba pidiendo. Ella no estaba robando. Ella estaba sobreviviendo. El corazón de John se abrió. La lámpara entre ellos brillaba. En ese instante, algo cambió dentro de él. No una gran epifanía, todavía no, sino un murmullo, un impacto.
Y aunque no lo sabía entonces, ese un momento, esa sola pregunta desmantelaría las paredes que había pasado un décimo de construcción y le dirigía hacia una redención que nunca había buscado a través de un amor que nunca había esperado. Estuvo ahí por un momento largo, frío, su mirada cerrada en la niña, como si el resto del mundo se hubiera derrumbado en un ruido de fondo. Su cabello blanco era despejado, cayendo en ondas deslizadas alrededor de su cara y espaldas, las estrellas captando brillos de luz de la lámpara como el oro que se rompió. Su camisa baranco cubría su cuaderno, las espaldas demasiado cortas, la fábrica se veía fina en los huesos. En sus pies estaban un par de zapatillas, tatuadas, secadas en el grime de la ciudad y casi separadas en los huesos. Pero no era su apariencia la que hizo que John se agachara. Fueron sus ojos. No les pidieron nada. No les solicitaron nada. Los sostuvieron desesperados, llenos de algo mucho más fuerte que la desesperación, la defensa, la dignidad y un sólido, casi imparable soledad. Había un tipo de coraje en su expresión, el tipo de persona que solo forja cuando no tienen nada que proteger excepto la vida frágil que cargan. No estaba pidiendo a sí misma, estaba pidiendo a su hijo. John escapó, solo un ritmo de corazón más largo, como si algún hilo desconocido estuviera siendo empujado entre ellos. Luego, con un pequeño movimiento, empujó el plato hacia adelante. «Tómalo», dijo suavemente, casi a sí mismo. No escapó de la comida. No la devoró como a alguien que estuviera hambriento, sino con una reverencia que lo golpeó más fuerte que cualquier grito podía tener. Ella se acercó al plato, se acercó a su espalda y sacó un pequeño cuadro de plástico, limpio, aunque friándose en los bordes. Ella tapó con cuidado las patatas y las restantes trozos de carne en el interior, folgando las esquinas como si estuviera preservando un tesoro y no los restos. Luego, apretando lentamente a una pierna, ella se acercó más cerca al bebé y retiró una pequeña espátula de plástico de su bolsa. John observó sin mirar cuando escupió una moderada porción de la comida caliente y la tapó lentamente antes de guiar la espátula a la boca del bebé. El niño se abrió instintivamente, sus pequeños dientes partiendo, su lenguaje alcanzando. Al momento en el que las patatas se tocaban, tocó su lenguaje, un sonido de alegría, tan puro que hizo que los dedos de John se acercaran al borde de la mesa. La cara del bebé se iluminó con el brillo de la luz de las lámparas, sus manos abiertas aplastando la cabeza de la chica, un sonido de alegría floreciéndose por sus brazos, como el sol después de una noche fría. Fue el tipo de sonido que no había visto en años, no desde su propio hijo. Algo se le agachó en la garganta. Se miró fuera, solo por un segundo, tratando de eliminar la sombra de repente de su visión. Pero sus ojos se recuperaron tan pronto como el bebé dejó otro sonido de alegría, como si la calidez de una cucharada fuera suficiente para llenarlo de alegría. La chica no dijo nada, simplemente la mantuvo alimentando, una cucharada a la vez, con infinito paciencia. Sus manos estaban firmes, su respiración caliente. Nunca miró para ver quién la estaba juzgando o qué opiniones se estaban formando en el mar silencio de los onlookers ricos. Estaba allí por un único motivo, para alimentar a su hijo. El corazón de John se rompió en su pecho, lento y profundo, como algo viejo despertándose de una coma. No era vergüenza, no era caridad. Fue la verdad indeniable que él estaba viviendo algo sagrado, un tipo de amor que no podía ser comprado, reemplazado
o incluso completamente entendido por aquellos que nunca sentían pérdida. Cuando el bebé parecía lleno, la chica apretó atentamente la caja de plástico en su bolsa, ajustó el pañuelo alrededor del cuerpo del niño y estuvo. Una vez más miró a John, sonriendo un poco, no como para agradecerle, sino como para reconocer algo desconocido entre ellos. Luego se volvió y salió, abriéndose por los hilos de la luna blanca y las tablas hacia la noche caliente fuera de las puertas. John quedó sentado, incapaz de moverse, mirando al lugar donde estaba. La lámpara en la mesa brillaba suavemente, enviando ondas lindas de oro y sombra a través del vino inesperado, la silla vacía, el mundo que él había conocido. Luego, antes de poder racionalizar o analizar o hablarme de ello, se levantó, sin temer, sin ser dramático, solo calientemente, con propósito. Le puso su lámpara en la mesa, gritando una vez a la asombrada asistente que se acercaba cerca y seguía a la chica a través de las puertas del restaurante pesado a la noche. Aún no entendía por qué, solo que tenía que. John seguía a una distancia. Sus pasos se movían contra el pavimento silencioso. El ruido de la ciudad se escondía detrás de él mientras la chica salía a través de una ancha estrecha, agachando al bebé a su pecho como un frágil escudo contra el mundo. Ella se movía rápidamente, pero con cuidado, como si cada sombra pudiera devorarlo. Él no sabía por qué lo seguía, solo que algo más profundo que curiosidad lo llevó. No era vergüenza, sino reconocimiento. La ancha se abrió en un parque parqueado cerrado por edificios de arco. Los coches abandonados se sentaban como fantasmas, pero uno, un antiguo sedáneo navideño, era diferente. Era vivo. Las ventanas estaban húmedas. La pintura se pegaba, pero era asistencia. Ella se acercaba a ella sin hesitar, abrió la puerta atrás y se sentó con el bebé. Una blanca fina servía como matriz. Ella agarró al niño en sus brazos, gritando algo que solo el niño podía escuchar. Luego su voz se levantó, suave y tremulosa, como un lulabío. Tú eres mi sol, mi único sol. John se quedó en las sombras, transfixado. La mano del bebé agarró su cintura, los ojos flotando mientras la melodía se envolvía alrededor de él como una cinta cálida. El ambiente era oscuro, pero el amor era indeniable. Él avanzó. Algo debe haber alertado a ella. Ella se movió. Sus ojos se cerraron. Lo siento, dijo él, las manos levantadas en paz. Solo quería ver si estabas bien. Me has seguido, dijo ella, guardada. Sí, lo hice. No corrió, no lloró. ¿Por qué? Solo miró a él, pesando al extraño en las ropas caras. Vi cómo te alimentabas a tu hijo, dijo John. Nunca había visto algo así. Necesitaba entender. Después de una pausa, dijo calmamente, su nombre es Noah. Soy Emily. Noah, repitió. Hace 8 meses, ella sonrió. Él amaba patatas rellenas, dijo John. Así fue con mi hijo. Emily se miró, y en ese instante, algo cambió. Ella no miró, solo escuchó con esa rara calma de alguien que sabía el dolor a primera vista. Estaba estudiando para ser madre, dijo ella. Luego me engañé. Mi padre desapareció. Mis padres me abandonaron. He estado sola desde entonces. Ella habló simplemente, sin dolor. Hemos vivido en este coche por 2 meses. Yo limpio casas, espero tablas cuando pueda. John miró al vehículo. El blanquillo vestido, las ropas de bebé colgadas como tesoro en la esquina. Puedo ayudar. Un hotel, comida, lo que sea que necesites.
Ella levantó una mano. No, no estoy pidiendo dinero. Sorprendido, le preguntó, entonces, ¿qué quieres? Emily miró a Noah y le dijo suavemente, solo un día en el que esté cálido, lleno y a salvo. Eso es todo. Las palabras le golpearon más fuerte que cualquier demanda pudiera. La luz de la calle brillaba sobre ellos, envoltando un azul amarillo sobre su cara. En ese brillo, John vio algo familiar. Sus ojos, los ojos de su vieja esposa. No exactamente, pero cerca suficiente para romper algo dentro de él. La manera en la que Emily colgó a su hijo. La manera en la que estuvo alta, con nada más que amor como armadura. Estuvo algo en él, algo que había sido asesinado con su esposa y hijo. Estuvo de vuelta, de repente inestable. Gracias, dijo. Emily cerró su brazo. ¿Para qué? Para recordarme que todavía tengo un corazón. No dijo nada. Solo cruzó a Noah más cerca, resumiendo el lullaby. John estuvo allí un poco más. La canción se movía por la noche como una línea de vida. Y aunque Emily no sonrió, ella tampoco cerró la puerta. Y eso, de alguna manera, fue todo. Desde esa noche en adelante, John no podía mover la imagen de la chica con las espaldas rompidas y el bebé con el sonrisa de los patatones. No importa cuántos emails o reuniones de mesa que atendió, sus faces permanecían con él. Recuerdos silenciosos de que, en la misma ciudad donde la gente bebía un vino de $800 y 0 centavos, una madre y un niño sobrevivían a la amabilidad y la resiliencia solos. Nunca le habló de nuevo, ni de inmediato. En lugar de eso, empezó a actuar en silencio y con precisión de la forma en que construyó su fortuna. Encontró su auto de nuevo, parcado detrás de un parque de iglesias abandonado. Sin acercarse, sin intruir, dejó pequeños paquetes cerca del vehículo en las mañanas anteriores al sol. Una canasta de fórmula de bebé, un paquete de zapatos, un contenedor cerrado de sopa de casa, todavía caliente al toque. Arrancó para que un pediatría hiciera una visita discreta, pretendiendo ser parte de un programa de salida de la iglesia. Emily no sabía quién lo había enviado. Ella no le preguntó. Pero cuando el médico se fue, ella sostuvo a Noah más tiempo de lo habitual y gritó gracias a nadie en particular. Primero, Emily estaba escéptica. Había aprendido a sobrevivir esperando la desesperación. Pero estos gestos silenciosos nunca vinieron con notas, nunca vinieron con expectativas o peticiones. Nadie le pidió sonrisa, nadie le pidió ser agradecido. Fue simplemente allí, caliente, sencillo, real. Poco a poco, la suspensión dio camino a algo más peligroso, esperanza. Entonces, una noche, cuando el frío de octubre empezó a caer más profundo en las noches, un desastre ocurrió. Noah había estado enfermo toda la tarde, rehusándose a comer. Su cabello estaba cálido, pero a la noche estaba quemando con fiebre. Emily intentó todo: guantes calientes, lullabies lindos, golpeándolo de vuelta en el asiento de su coche. Pero sus llantos se volvían más urgentes, su respiración más lenta y rápida. Se acercó a la habitación de emergencia más cercana al hospital. La mujer en la mesa del frente apenas se miró cuando Emily explicó que su hijo necesitaba ayuda. Cuando le preguntaron por la insurrección, Emily hesitó. Cuando le dijo que no tenía ninguna, la cara de la mujer se ardió. «Estamos a pleno alcance», dijo curtamente. «Te vas a tener que esperar para encontrar otro asiento». La voz de Emily se rompió. «Solo es un bebé. Tiene una fiebre de 104. No responde, por favor».
Señora, no podemos hacer nada sin una insurrección adecuada. Lo siento. Emily salió fuera, su respiración ardiendo en el aire frío. Noah se quedó en silencio, un silencio asombroso. Ella lo mantuvo más cercano que nunca, su cuerpo se movía con frío y pánico. Solo había una cosa más que podía hacer. Retiró su antiguo teléfono. Sus dientes temblaron cuando escribió solo 2 palabras. Ayúdennos. No sabía si iba a venir. Ni siquiera sabía por qué le confiaba que pudiera. Pero 6 minutos después, la luz de la cabeza se rompió por la curva. El SUV negro de John gritó a una pausa. Salió antes de que el motor se detengase. Su vestido brillaba en el viento, sus ojos abiertos con urgencia. No habló. Simplemente agarró sus brazos. Emily colocó a Noah dentro de ellos. Y por primera vez, el bebé no resistió. Su pequeña mano se cruzó alrededor del dedo de John, suave pero intencional, como si reconociera algo seguro. John lo acercó con una sorpresa familiar y se dirigió de vuelta al hospital sin esperar en línea. «Quiero un médico, ahora», le preguntó al recepcionista. Voz, acero y fuego. «Este niño tiene una fiebre crítica. Voy a cubrir cada cento, pero si dejas un minuto más pasar, voy a comprar este hospital y voy a quemar cada último de ustedes». Tomaron a Noah de inmediato. Emily se sentó en el salón, temblando con exhaustión, su cabeza en sus manos. John quedó a su lado, silencioso. Cuando la médica regresó con noticias, Noah estaba estable, descansando y sería monitoreado por la noche. Emily exhaló un respiro que no había dado cuenta de que había estado teniendo desde el descanso. Ella miró a John, ojos brillantes, voz varamente audible. «¿Has llegado?», ella gritó. «Por supuesto que lo he llegado». Lloros se borraron antes de que pudiera detenerlos. Ella se acercó a él, el pecho abriéndose con alivio y algo más profundo. Griezo, tal vez, o liberación. Su cabeza se sentó contra su espalda, y John, sin hesitar, le tapó los brazos alrededor de ella. No le pidió que se acalmara, no le pidió que se lo explicara, solo la sostuvo mientras pasaban las horas silenciosas de la noche fuera de esas paredes fluorescentes. Era la primera vez que Emily había dejado que se separara desde que se había convertido en madre, y para John fue la primera vez en 10 años que mantener a alguien no se sintió como una traición. No hablaban de amor, no definían nada esa noche, pero algo cambió irrevocablemente en ese momento, en el ritmo de corazón de la hombre que había prometido nunca más y en el respiro de la chica que solo sabía cómo sobrevivir, no porque había rescatado a ella, sino porque finalmente no tenía que estar fuerte sola. Empezó con una foto, un poco blanca, tomada en la noche de John Maxwell saliendo de una habitación de emergencia con un bebé en sus brazos y una joven mujer cerca de él. En horas, flotó en las redes sociales, los blogs y las noticias tabloides el rescate de los billonarios de tecnología, la mamá joven y el ticún. El Internet explotó. La identidad de Emily no quedó privada por mucho tiempo. Una forma de ingresar al hospital confirmó su nombre. Luego vino el comentario, ondas de especulación, juicio y crueldad. Algunos aplaudían a John, llamándolo compasionado, generoso. Otros eran viciosos. Ella es una pescadora de oro. Esto estaba planeado. ¿Qué tipo de hombre se atrapa en algo así? En el apartamento que John había arreglado para ella y Noah, Emily se sentó en la oscuridad, la única luz de su teléfono. Cada disparo trajo más veneno, cada mensaje más vergüenza.
Su pecho se abrió. Sus manos se movían. Se abrió la pantalla, asustada de que la luz sola pudiera tocar a su hijo con ese mismo veneno. Noah se movía en su apartamento. Ella se sentó y lentamente puso una mano sobre su pecho. Lo abrazó. Luego se sentó en la pared y miró al piso hasta la mañana. Cuando John entró, sabía que algo había cambiado. La postura de Emily se cerró, su expresión distinta. «No puedo hacer esto», dijo ella. «No quiero a mi hijo crecer en escándalo. No quiero que vea mentiras un día y se pregunte si son verdaderas». John se sentó a su lado. «No hiciste nada malo», dijo lentamente. «Ni siquiera Noah». Ella se agachó. «La gente no se importa. Ya han decidido quién soy». La voz de John se aceleró. «Entonces, déjame decirles quién realmente sois». Aquella tarde llamó a su publicista. No había declaraciones. No había publicidad escrita. Quisiera hablar en pleno, en público y sin filtros. La próxima noche fue a la televisión nacional. El setup era simple. Un estudio silencioso, luz suave, sin distracciones. El entrevistador no pidió nada sorprendente, solo le dio espacio para hablar. John no comenzó con Emily, sino con Lillian y Caleb. Le contó la historia que había evitado por años, el accidente, el silencio, la manera en la que la tristeza lo hundió. Habló de la ilusión del éxito y de cómo había ocultado una verdadera vacuidad. «Me paré de vivir el día en que murieron», dijo, y luego habló de Emily. «No estaba buscando una donación», dijo. «Ni siquiera estaba buscando ayuda. Solo quería alimentar a su hijo, y en ello despertó algo en mí que pensé que había perdido para siempre». Su voz se rompió, como dijo, «No tomó nada de mí. Ella me dio algo que nadie más podía. Una razón para cuidarse de nuevo. Una razón para respirar». Se miró a la cámara. «Emily no es una noticia. Ella es una madre. Noah no es un propósito. Él es un bello hijo. No los salvé, los salvaron a mí». La entrevista fue rara, desguardada y profundamente humana. Y funcionó. La próxima mañana, el tiempo cambió. Las conversaciones en línea cambiaron. La gente empezó a defenderla. Las madres compartieron sus historias. La soledad, la pobreza, el juicio. Las médicas hablaban y explicaban cómo muchas chicas como Emily caían a lo lejos. Las donaciones empezaron a flotar en las alcaldías. Una madre en Kansas empezó un fondo de comunidad para mujeres como Emily. Emily no habló con la prensa, pero la próxima mañana apareció en la puerta del frente de John. Noah se abrió contra el frío. No le tocó. Le abrió la puerta antes de que pudiera. Sus ojos estaban cansados, pero determinados. «No me voy», dijo. «Si aún nos quieres, estamos aquí». John no habló. Se bajó, los dejó entrar, y por primera vez en años, sintió algo cambiante, permanente y pacífico. Una puerta, no solo en su hogar, sino en su corazón, se abrió. Una familia, inesperada e inscripta, había empezado. El apartamento que John había alquilado no era nada extravagante, modesto, según sus estándares, pero caliente, brillante y tranquilo. Tenía 2 habitaciones, paredes negras suaves y ventanas que captaban la luz de la mañana exactamente correctamente. Emily se mudó con nada más que 2 bolsillos, un cargador de bebés y el peso de alguien que nunca había sido dado un lugar seguro para exhalar. Pero en una semana, ese espacio comenzó a sentirse vivo.
imágenes coloreadas por Noah, tapadas en el frío, pequeñas zapatillas tapadas sobre el calor, el olor de bebé y lulipollas en el aire. Nunca discutieron lo que eran a los otros, no al principio. No había declaraciones, no había labeles, no había timelines. Simplemente vivían juntos. John los visitaba cada mañana. Al principio, tenía el pretexto de chequear, de traer alimentos o un paquete de zapatos, pero pronto se convirtió en una rutina. Le tocaba, se acercaba y Noah se iluminaba con reconocimiento, bailando en su habitación al sonido de la puerta. Emily ya tenía café a la cerveza, su cabello se agachaba en ese mismo nudo, gracioso, y compartían desayunos, historias. John aprendió cómo mantener una botella de bebé en el mismo ángulo correcto, cómo calentar la leche sin que la caliente, cómo cambiar un zapato, primero con calma, luego con confianza que lo sorprendió incluso a él. Memorizó el ritmo de los llantos de Noah. Entendió la diferencia entre hambre y desconforte, la cansación y la frustración. Una mañana, mientras tocaba a Noah para dormir, con la pequeña mano del bebé en su vestido, John se dio cuenta de algo simple, pero sísmico. No quería salir, ni después del descanso, ni después de la próxima hora. Él quería quedarse. Emily también lo notó. El modo en que John se acercaba. Cómo escuchaba los llantos de Noah como si fueran sinfonías. Nunca intentó impresionar o controlar. Simplemente apareció, día tras día, con manos silenciosas y ojos que una vez eran oscuros, pero ahora estaban lentamente recorriendo con la luz. Nunca había conocido amor que no pidió nada de vuelta. Nunca había conocido a un hombre para simplemente estar presente. No para arreglarla, no para tener su historia, sino para caminar al lado de ella en ella. En las horas suaves entre las heridas y los baños, se formó un nuevo tipo de conexión. No era el amor caliente que romantizaba el mundo. Fue más lento, más profundo, nacido no de pasión, sino de persistencia. Una noche, después de que Noah finalmente había dormido, Emily y John se sentaron en el balcón en silencio, un blanquillo entre ellos. La ciudad de abajo brillaba en oro y azul, pero ninguno de ellos miraba abajo. John se dirigió hacia ella, su voz sencilla. Cuando perdí a Lillian y a Caleb, pensé que esa parte de mí murió con ellos, la parte que quería cuidar, pertenecer, ser necesitada. Emily miró a él, los ojos brillando en la luz del sol. No te perdiste, dijo. Solo esperaba. No besaron esa noche. No tuvieron que. El momento se estrelló entre ellos como una promesa, inesperada, pero profundamente entendida. Y en ese momento, Emily sonrió. No el tipo de sonrisa que le dio a las médicas por la humildad o a Noah sin reflexión. Este fue solo para él, completo y raro. Por primera vez en años, John sonrió de vuelta, un sonrisa real, tranquilo, abierto por la curación, abierto desde dentro. No eran amantes, no eran una familia en nombre, pero algo más fuerte. Dos personas que habían sido rompidas por la pérdida y que encontraron en cada otro el lento y firme comienzo de su hogar. Llegó una tarde en un envase cerrado debajo de la puerta del apartamento como un inesperado briso de viento. Emily miró a él por un largo tiempo antes de abrirlo, sus manos temblando un poco cuando rompió la carta dentro. La escritura de manos era familiar, tigra, linda y sin duda su madre. Solo había algunas líneas.
No había una gran disculpa, ni un placer dramático, solo palabras simples escritas en ink que parecían presionar demasiado en la página. Si todavía hay una oportunidad de conocer a mi abuelo, me gustaría intentarlo. Emily se sentó en la mesa de cocina por más de una hora. La carta se rompió lentamente en sus manos cuando Noah tocó cerca con su parche de bloques coloridos. No lloró, no se enojó, pero el silencio que llenó el cuarto era suficientemente duro para sufrir. Cuando John llegó aquella noche, lo encontró en el mismo lugar. Ella escribió, dijo Emily, en silencio, sin mirar arriba. Caminó por el lugar, tomó la carta y la leí. Luego la ponió y se sentó a su lado. ¿Qué piensas?, preguntó. No lo sé, admitió. Hace casi 2 años que no me han hablado, desde que me dijeron que ya no era su hija. John gritó lentamente. No les debes nada. Emily se volvió a él, los ojos abiertos con incertidumbre. Pero Noah, ¿no merece saber de dónde viene, incluso si está rompido? John pausó, escogiendo sus palabras con cuidado. No dejes que crezca con la misma vacuidad que tenías. Dejes que tenga la oportunidad de perdonar. O no, pero déjales elegir. 3 días después, se dirigieron a la ciudad a la que Emily una vez llamó casa, un deslizamiento duro de montañas verdes y carreteras nubes, donde cada cara parecía recordar el pasado un poco demasiado bien. La casa de sus padres estaba al final de una carretera de grado. La pintura blanca se desvaneció un poco. El deslizamiento de la carretera todavía crecía en el viento. Emily quedó afuera por momentos duros, Noah en su espalda, sus pequeñas manos agarrando su vestido. John quedó un poco detrás de ella, ofreciendo soporte tranquilo, pero dejando su liderazgo. La puerta del frente se abrió lentamente. Una mujer salió. A mediados de los 50, las características precisas se abrieron con el tiempo y el dolor. La madre de Emily. En un ritmo de corazón, nadie se movió. Luego, con un sonido tremuloso, su madre pasó adelante. Sus ojos cayeron en Noah, luego en Emily y se llenaron inmediatamente de lágrimas. No era fuerte, grabó su voz. Era asustada de lo que la gente pensaba, de perder la versión de ti que pensaba tener, y te perdí de todos modos. Emily no dijo nada. Sus labios partieron un poco. Su jabón se abrió. Su padre apareció detrás de su madre, más antiguo de lo que se recordaba. Sus manos se abrieron nerviosamente frente a él. Se miró a su abuelo como si estuviera viendo algo sagrado. Noah tocó una mano, no sabiendo la historia, no teniendo cuidado, solo curioso. Y eso, de alguna manera, rompió todo. Su madre se rompió, pasando adelante, brazos abiertos, pero insertos. ¿Puedo? ¿Puedo sostenerlo? Emily solo hesitó un momento. Luego, lentamente, colocó a Noah en las manos de su madre. La mujer más antigua lo agarró como si intentara sostener el momento en sí mismo. Sopló lentamente, gritando cosas al chico que se miró con maravilla inocente. John miró del lado, con el pecho cerrado. No era parte de este momento, pero fue testigo de su poder. Cuando Emily finalmente pasó adelante y se tapó sus brazos alrededor de su madre, el tablero parecía respirar. El pasado no desapareció, pero se había abierto. La perdón no fue un golpe de luna, fue un deslizamiento lento. Esa tarde, los 3 generaciones se sentaron alrededor del viejo tablero donde Emily una vez comió cereal antes de la escuela. Su madre servía té. Su padre apuntó lentamente a Noah en la espalda, y por primera vez en años había risa en esa casa. Emily captó el ojo de John
desde la habitación y él sonrió. Ella abrió los ojos con dos sencillas palabras. Gracias. Se levantó el cabello, sonriendo de regreso. No, le gritó a sí mismo, varamente audible. Gracias por volver a casa. Un año después, el mundo había cambiado, pero solo en las formas que importaban. El ruido había desaparecido. Las noticias se habían ido. En su lugar, había algo mucho más silencioso, mucho más poderoso. Una vida. Fue una mañana brillante de primavera cuando regresaron al parque, el mismo parque donde todo comenzó. La brisa se movió lentamente a través de los árboles y la luz dorada batía el campo abierto en una calidez que se sintió como una benedicción. No había arcos florales o fotógrafos que se acercaran a la perfecta foto, solo un pequeño grupo de amigos cercanos. En el centro de todo estaba un niño pequeño con un nuevo chaleco azul marino y una pajarita juego Goa. Ahora, de casi 2 años, tenía una pequeña caja de terciopelo en ambas manos mientras se tambaleaba a través de la hierba decidido a entregárselo al hombre que esperaba a solo unos pasos de distancia. John se quedó allí, no en un diseñador traje, pero en un blazer gris suave que Emily le había dicho una vez que lo hacía parecer casi humano. Su cabello era más largo ahora, con hilos de plata. Ya no se molestó en ocultar sus ojos una vez nublados. Por el dolor ahora brillaba con algo mucho más raro que la esperanza de la riqueza. Cuando Noé alcanzó, John se arrodilló y tomó la caja suavemente de sus pequeños dedos. El niño miró hacia arriba y se rió. Luego se acarreó hasta el borde del claro donde Emily estaba descalza en la hierba, su blanco vestido revoloteando en la brisa. Ella nunca se había visto más hermosa, no por el vestido, no por el sol detrás de ella, pero debido a la vida en sus ojos, el tipo de resplandor que solo crece después de sobrevivir a la oscuridad. John dio un paso adelante, la caja en la mano, y cayó. De rodillas por un momento, el viento parecía estar quieto como si el propio mundo se detuviera. Para escuchar, la miró. Su voz es firme, pero espesa de emoción. Tú no pide cualquier cosa, dijo suavemente. No suplicaste. No esperabas que solo apareció en la peor noche de tu vida y me dio la oportunidad de recordar lo que se siente al ser necesitado vivo. Abrió la caja, revelando un anillo simple, elegante, poco llamativo. Elegido no por su precio, pero por la forma en que se vería en su mano cuando sostuvo a su hijo. No te llevaste mis sobras, Emily. Él susurró. Me diste todo lo que no sabía que me faltaba. Me diste familia, me diste amor, me diste un futuro. Hizo una pausa, lágrimas brillando en sus ojos. ¿Te casarás conmigo? La mano de Emily voló a su boca. Sus ojos se llenaron antes de que la primera lágrima pudiera caer. Asintió, una vez, 2 veces, y luego cayó de rodillas frente a él, riéndose a través de sus lágrimas mientras susurraba «sí». Se abrazaron, brazos doblados entre sí como piezas de un rompecabezas perdido hace mucho tiempo. Y finalmente encontraron que el ministro comenzó la ceremonia simple y corto, mientras Noah jugaba con los pedales en el suelo, ocasionalmente mirando hacia arriba como si tratara de entender lo que hizo que los adultos se emocionaran tanto, pero fue durante los votos, justo cuando John prometió amar no solo a Emily, sino a la hijo que los había reunido, que Noah se deambuló y envolvió sus brazos alrededor de la pierna de John. Papá. Chirrió y, así como todo el parque contuvo la respiración, John
miró hacia abajo con los ojos mojados y se inclinó para recoger al niño sosteniéndolo con un brazo y a Emily con el otro, susurró, «Te quiero, hijo». En eso abrazo bajo el sol sin público, pero algunos amigos y el cielo todo, que una vez se había roto, se sentía entero de nuevo. John no había rescatado a una madre joven. Ella lo había rescatado del dolor del aislamiento de una vida tan pulida y vacío, casi lo había tragado entero. Y en el lugar de la soledad había nacido una nueva familia, no de sangre, no de la planificación, pero de un susurro, una pregunta y un plato de puré de patatas. No eran perfectos, no necesitaban serlo, estaban juntos y eso. Finalmente fue suficiente y así de un solo susurro, en un restaurante de lujo, una historia de amor, redención y segundas oportunidades se desarrolló. Lo que comenzó como una solicitud de las sobras se convirtieron en un viaje que redefinió lo que significa ser una familia. John no solo abrió su corazón, abrió su vida. Emily no solo sobrevivió, encontró el hogar y el pequeño Noah una vez se acunó. En los brazos de un extraño, ahora camina junto a un padre que lo eligió no por sangre, sino por amor. Porque a veces las historias más extraordinarias nacen de los momentos más tranquilos. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo sentir, te hizo esperar o incluso te trajo una lágrima al ojo, no olvides dar me gusta, compartir y, lo más importante, suscribirte a Soul Steering Historias, el canal donde cada historia está hecha para sanar tu alma. Y recordarte que la compasión es lo más poderoso milagro de todo. Te veremos en la próxima historia.